Un buen día, estimado estudiante, les saluda el docente Joel Orellana López, encargado del curso de física. El día de hoy vamos a trabajar el tema de MRU. También es estudiado por la cinemática, es una rama más, o es un tipo de movimiento más de la cinemática. En el día de hoy vamos a también introducir una nueva magnitud llamada aceleración. Justamente la aceleración es el corazón del tema de física, de esa parte de lo que es clínico como curvilíneo. En la parte de movimientos rectilíneos ya hemos trabajado temas anteriores, el MRU. El día de hoy vamos a trabajar el tema de MRV. ¿Ya? En lo que es el movimiento curvilíneo tenemos el MCU, el MSV, el movimiento parabólico. Pero el día de hoy más que nada nos vamos a concentrar en el MRU. Entonces, el MRU es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Bien? En este caso va a haber variaciones en cuanto a la velocidad. La velocidad va a variar. Muy bien, entonces por acá vamos a ver que el MRU, estimados estudiantes, miren por acá, cuidado. Tenemos que trabajar lo que es el tema de la aceleración, la ecuación de movimiento, número de Galileo, características, tipo de movimiento. Muy bien, entonces a medida de empezamos entonces con lo que es la aceleración. Ya que la aceleración es la nueva magnitud del día de hoy que lo vamos a trabajar. Tenemos un automóvil en 3 clases, se mueva. En este caso la velocidad con la que partió de la posición inicial va a ser muy diferente a la velocidad final, o la velocidad última, ¿no? O la velocidad que va a alcanzar o que va a lograr alcanzar. Entonces, acá tenemos la magnitud de velocidades, inicial, velocidad final, tenemos el tiempo y la distancia, y también la magnitud nueva que es la aceleración. Entonces, ¿cómo se determina esta aceleración? Fácil. La aceleración siempre va a ser la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo o la variación de tiempo. Entonces la variación de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. De esa forma se halla lo que es la aceleración. Bien, continuamos por acá, estimados estudiantes. A ver, continuamos con más características del MRU. Bien, vamos a ver entonces las características del MRV. Primero, la trayectoria descrita por el móvil es una línea recta. 2. La distancia recorrida en cada intervalo de tiempo sufre cambios de manera uniforme. Y 3. La velocidad del móvil experimenta cambios en su recorrido. Vamos a ver entonces la primera característica respecto a la trayectoria. Respecto a la trayectoria, como ustedes van a apreciar acá, la trayectoria descrita por el móvil es una línea recta. Miren, la línea imaginaria de esta trayectoria es línea recta. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a la segunda característica, la distancia recorrida. En cuanto a la distancia recorrida, en cada intervalo de tiempo sufre cambios de manera uniforme también. Por ejemplo, acá tengo tiempo, otro intervalo de tiempo, otro intervalo de tiempo. Entonces, en cada intervalo de tiempo, la distancia recorrida van a ser diferentes, ¿no? Acá dice bien claro, las distancias recorridas son diferentes en cada intervalo de tiempo. Hay que tener también en cuenta ese detalle. Y finalmente, la última característica, la velocidad del móvil experimenta cambios en su recorrido. Por ejemplo, esta velocidad inicial es 2 metros por segundo, después de un tiempo será 6, y después será 10 y después será 14. Entonces, en cada segundo que está transcurriendo, la velocidad va variando, va a sufrir cambios. Bien, es otra característica muy importante. Muy bien, continuamos entonces, estimados estudiantes, por acá. Ahora recuerda el concepto de aceleración, ya lo trabajamos. Vamos a ver ahora el tipos de MRU. Existen 2 tipos de MRU. Más que nada hablamos del movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. En el caso del movimiento acelerado, recuerda que la velocidad va aumentando debido a la aceleración. Miren acá. Entonces y además también las distancias recorridas cada vez aún son mayores, ¿no? O cada vez van a ser mayores. Bien, como ustedes pueden apreciar en la presentación. Ahora, ¿cómo será el MRU con movimiento desacelerado? En este caso la velocidad va disminuyendo debido a la aceleración. En este caso los tramos cada vez recorridos serán menores hasta que el auto se detenga, ¿no? Este es el caso de un movimiento desacelerado. En este caso, la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Esos serían los tipos de movimientos de MRU. Recuerda, y también en las fórmulas, cuando es un movimiento acelerado, usas el signo más,
Y cuando es un movimiento desacelerado, usas el signo depende. Eso lo vamos a ver después en las fórmulas. Todo después en las fórmulas. Continuamos por acá, vamos a ver las ecuaciones que existen del MRV. Tenemos las siguientes ecuaciones relacionando el tiempo, la velocidad inicial, velocidad final, la distancia recorrida y la aceleración. Primera ecuación del día de hoy, entonces, estimados estudiantes. Si quiero hallar la velocidad final, lo relaciono con la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Esa es la primera fórmula. Otra vez, ojo, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Muy bien, la primera ecuación. Otra ecuación, ecuación 2. Si yo quiero hallar la distancia en función de la velocidad inicial más la velocidad final, todo por el tiempo, y a esto le dividimos entre 2, se divide entre 2. Entonces, estimados estudiantes, otra fórmula muy importante. Si yo en un problema tengo velocidad inicial, velocidad final, tengo tiempo, me van a pedir a mí la distancia, entonces puedo aplicar esta fórmula. Fácil. Ecuación número 3. ¿Cómo calculo la distancia en función de la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio, o la aceleración, por el tiempo al cuadrado, y todo esto dividido entre 2? Es otra fórmula muy importante el día de hoy también. Si yo en un problema me relacionan estas magnitudes físicas, ya sea distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración, tengo que usar esta fórmula. Esa es la moraleja. Vamos a la ecuación número 4. Todavía la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. O bien, más o menos 2 veces aceleración por distancia. Entonces, estimados estudiantes, estas son las 4 fórmulas que sí o sí ustedes deben usar para calcular los problemas que veremos después. Recuerda que el signo más menos en aquellas fórmulas se va a establecer dependiendo si el movimiento es acelerado o desacelerado. Eso va a ser, depende del problema, depende del caso del problema. Muy bien, pasamos, y por acá también tenemos que tener cuidado en las unidades. La velocidad inicial se mide en metros por segundo, la velocidad final también se mide en metros por segundo, la distancia recorrida se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, y la aceleración se va a medir en metros por segundo al cuadrado. Bien, continuamos por acá. Por acá también es importante saber los números de Galileo. Recuerda que los números de Galileo están en la relación de los números impares, ¿no? Números impares consecutivos. Por acá recuerda que Galileo Galilei demostró su teoría acerca del movimiento utilizando planos inclinados y soltando bolitas desde lo alto, los cuales realizaban un MRU, como ustedes pueden ver acá en la presentación. Un plano inclinado similar a esto. Con esta experiencia y haciendo mediciones, él determinó la proporcionalidad que existe entre las distancias recorridas por el móvil en cada intervalo de tiempo igual. Por lo cual estableció que todo móvil con aceleración constante y que parte de reposo, recorrerá distancias proporcionales a la distancia de los números en el primer tramo, utilizando los números 3, 5, 7 y 9 y así sucesivamente hasta la forma 2n-1 para la distancia sucesiva, ¿no? Vamos a analizar, analizando entonces lo que Galileo Galilei planteó. Justamente en un plano inclinado vemos el movimiento de la bolita para tiempos iguales. Como ustedes pueden apreciar, la distancia recorrida van a ser en la proporción de 1, 3, 5. Aplicación en este caso, vamos a ver la aplicación número 1 de los números de Galileo. Tenemos una persona que va a empezar a recorrer, a empezar a moverse, un muchacho que resiste bastante, un gran atleta. Y miren, la distancia que ha recorrido esta persona, cuidado ahí, todo lo vamos a analizar respecto a un segundo. Entonces, a la primer tramo será velocidad inicial más la mitad de la aceleración. El segundo tramo será la velocidad inicial más 3a veces medio, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Estos números o estas distancias que se están estableciendo son números de Galileo, ya que son los números impares, si te das cuenta, mira, a medios, 3 a medios, 5 a medios, 7 a medios. Por eso podemos decir que la variación en el enésimo movimiento va a ser igual a la distancia
n-1 menos la distancia en el enésimo movimiento. Ya, la distancia n-1 menos la distancia n. Eso sería en cuanto a lo que son los números de Galileo. Bien, a ver, vamos a hacer una aplicación por acá. Igual para un segundo. Si quiero ver ese análisis de este auto, igual también es de manera similar, ¿no?, que la anterior. Entonces tenemos por acá que la distancia en el enésimo segundo va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración entre 2 por 2 veces n-1. Recuerda que ese n es el tramo donde tú vas a analizar el movimiento. Unidades, bueno, las unidades ya lo conocemos. Recuerda por acá, la velocidad inicial se mide en metros por segundo, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, el n es el número de segundos, es un número adimensional, y d sub n es la distancia recorrida en metros, ¿no?, en el enésimo segundo, en el enésimo movimiento. Por acá una observación. Recuerda, cuando acelera el móvil se usa el signo más, y cuando desacelera el móvil se usa el signo menos. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, vamos a ver una simulación, para entender cómo es esta fórmula muy importante, esta distancia recorrida en el enésimo segundo. Entonces vamos a ver esta simulación. Vamos a considerar una aceleración de 2, a una distancia de 2 metros, o 3 metros. Miren por acá. O una distancia recorrida en cualquier instante, en el instante 3. Estoy analizando en el instante 3, acá. ¿Ya? En ese instante 3. Entonces, en ese instante 3 será la distancia, pues, 5 metros. ¿Ya? Con una aceleración de 2. Muy bien, perfecto. A ver, para otra posición, por ejemplo, para la posición 7 o 6. En el caso de la posición 6 o el instante 6, o la distancia recorrida en el instante 6, en el intervalo 6. En ese caso, a ver, avanzaríamos, en el primer segundo es como 1, segundo es como 3, y así, ¿no? 5, 7 o 9, 11. Sería 11 metros. ¿Está bien? En la distancia recorrida en el instante 6. Cuando n vale 6 sería 11 metros. Muy bien, perfecto. Ahora con 6, cuando la aceleración sea 6 metros. A ver, vamos a ver para un tramo, para el instante 5, por ejemplo. Aplicamos para el instante 5 entonces, mi estimado estudiante, mira acá, cuidado. Ahí está, un segundo, tercer segundo, cuarto segundo, quinto segundo, justamente en el instante 5. Entonces tenemos, en este caso va a ser 3 metros, 9 metros, 15 metros, 21 metros y finalmente 27 metros. Si deseas, compruébalo, reemplázalo acá y te va a salir 27 metros. Para eso se usa esta fórmula, ¿ya? Esta relación muy importante. Distancia recorrida en el enésimo segundo. Continuamos por acá. Vamos a ver las ecuaciones del movimiento del MRU. A ver cómo son las ecuaciones del MRU. Bien, entonces por acá vamos a ver la ecuación del movimiento del MRU. Trazamos el vector posición inicial, trazamos el vector posición final. Entonces la ecuación del movimiento en el caso del MRV sería la siguiente forma. Que la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial del auto por el móvil, por el tiempo, más menos aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que es la ecuación del movimiento en el MRV. Muy bien, tienen las unidades, ya las hemos estudiado, ¿no? Recuerden esas unidades, muy importante, por favor. Ya está. Entonces, estimados estudiantes, esto sería en cuanto a lo que es el MRU. Recuerden por favor, muy importante, recuerden las fórmulas, ya, recuerden las fórmulas que se han visto. Recuerden las fórmulas, las ecuaciones, más que nada en esta parte, porque nunca se olviden estas fórmulas. Estas 4 fórmulas que sí o sí deben saber, o estas 4 ecuaciones. Recuerda, siempre la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Perfecto. Más menos aceleración por tiempo. Nunca te olvides esta fórmula. Con la ecuación 2, siempre la distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final por el tiempo, o sea, todo por el tiempo, dividido entre 2, como ustedes pueden ver ahí. Esto se usa cuando tengo de información por la velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia, ¿no?
en esos casos. La ecuación 3, también la distancia, se puede hallar como la velocidad inicial por el tiempo, al menos aceleración por el tiempo al cuadrado, entre 2. Esto se usa siempre y cuando tú tengas de información en el problema, distancia, tengas información la velocidad, el tiempo, ¿no? Y la aceleración. Y la ecuación 4, no te olvides, velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, nunca te olvides de estas 4 fórmulas, por favor. Un buen día, estimado estudiante, le saluda el docente Joel Orellana López, encargado del curso de física. El día de hoy vamos a trabajar el tema de MRV, pero los problemas. Entonces, a continuación vamos a ver los problemas de este capítulo interesante. Continuamos por acá. Pero antes de ello vamos a ver unos reforzamientos también, algunas definiciones muy importantes. Recuerda lo siguiente, muy importante, que el móvil en este caso va a tener una aceleración, ¿no? El movimiento va a tener una nueva magnitud física que es la aceleración. Es por eso que a tiempos iguales la distancia van a ser diferentes y las velocidades también van a ir variando a través del tiempo. Pero recuerda eso, por favor, muy importante. Alguna característica de reforzamiento hoy día, recuerda que la aceleración del móvil es constante. Y recuerda que la aceleración es la variación de las velocidades en cada unidad de tiempo. La aceleración es constante. Recuerda que esa aceleración lo puedes hallar como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Eso ya lo hemos trabajado bastante y hemos reforzado también. Bueno, la unidad de la aceleración recuerda que siempre es metros por segundo al cuadrado en el SI, en el sistema internacional. ¿Qué va por acá? Recuerda que la aceleración es igual a la velocidad final de la velocidad inicial, todo entre el tiempo. O si no, lo mismo que decir variación de velocidad sobre el tiempo. Además, la aceleración es, recuerda, en este caso, a ver si lo podemos usar un caso particular, mira acá en la gráfica, sería pues 13 metros por segundo menos 11 metros por segundo. Si tú haces el cálculo, vas a demostrar que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, la aceleración, entonces, en este caso será 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso lo puedes hacer en cada tramo y vas a demostrar que esa aceleración siempre va a salir 2 metros por segundo al cuadrado. Para cada tramo, estimado estudiante. Por eso que se dice que la aceleración es constante en este caso. Muy bien, continuamos por acá. A ver, características del MRV. Recuerda también que el movimiento puede ser acelerado o puede ser retardado, dependiendo del caso. Si el movimiento es acelerado, aumenta la velocidad, y si el movimiento es desacelerado o retardado, disminuye la velocidad. Fórmulas importantes, ya lo hemos visto también. Recuerda, estas fórmulas son muy importantes, donde recuerda que la velocidad V sub F es velocidad final, V sub I velocidad inicial, aceleración es el A, T es el tiempo y D es la distancia. Y también esta fórmula muy importante, que la distancia recorrida en el enésimo segundo se calcula de esa forma, ¿no? Muy bien, perfecto. Continuamos por acá. Vamos a ver un caso particular, estimado estudiante, del día de hoy. Un ejemplito dice lo siguiente. Una motocicleta lleva una velocidad de 5 metros por segundo y 4 segundos más tarde tiene una velocidad de 21 metros por segundo. Hay la aceleración. Bueno, tengo la fórmula. Según los datos que me han proporcionado, velocidad inicial es 5 metros por segundo, tiempo es 5 segundos, velocidad final es 20 metros por segundo. Está en la información del problema, si te das cuenta. Entonces la aceleración que tanto me piden lo hallaré con esta fórmula. ¿Por qué esta fórmula? Porque son los datos que me dan, ¿no? Los valores que me relacionan. ¿no? Me relaciona velocidad final, me relaciona velocidad inicial, me relaciona aceleración, tiempo. Entonces, recuerda, si el movimiento va aumentando, si el movimiento es acelerado, si ese movimiento es acelerado, es más, pero si el movimiento es retardado, es menos. Entonces, por acá, estimados estudiantes, vamos a usar esa fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Uso el más, ¿por qué? O me decido por el más, ¿por qué? Porque el movimiento es acelerado, ¿ya? Entonces, reemplazando los valores, yo sé que la velocidad final es 20, es dato, velocidad inicial es 5, dato, más aceleración que tanto me piden, por el tiempo que demora 5 segundos. Acá dice, bien, 5 segundos, ¿eh? Ya está. Entonces, con esos detalles,
ya lo puedo ver. Muy bien, resuelvo con cuidado. Hago intercambio de valores. Y voy a comprobar, pues, por acá. 20 menos 5 es 15. 5A es igual a 15. Pues que compruebo que A es igual a 3 veces metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver los ejercicios de aplicación. Vamos a ver el problema número 1. Recuerda este problema número 1. Dice lo siguiente. Si un móvil inicia su movimiento con una rapidez de 20 metros por segundo y acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado, calcule su rapidez luego de 3 segundos. Muy bien, entonces, estimado estudiante, acá simplemente planteamos las condiciones del problema. Como el problema dice que inicia su movimiento con 20 metros por segundo, por eso que escribo 20 metros por segundo. Para mí, eso es la velocidad inicial. El tiempo es 3 segundos. La aceleración es 4. Y me están pidiendo la velocidad final. Bueno, ya sé que voy a usar esta fórmula, ¿no? La que me relaciona los datos de mi problema. Reemplazo mis valores. Velocidad final entonces, velocidad inicial 20, más aceleración que 4 por el tiempo 3. Bueno, 20 más 12 sería 32 prácticamente. Problema resuelto. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, volviendo con nuestro problema número 2 del día de hoy. Hay que recalcar el problema número 2. Entonces, el tiempo que voy a necesitar justamente con la variación de lo que es la aceleración, recuerda que esta aceleración se calcula como velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? Reemplazo mis valores que me han dado mi información. Me dice que la aceleración es 10, por eso que escribo 10 acá. 0,5 porque esa es la información que me dice. La velocidad final es 0,5 menos la velocidad inicial que es 0. Todo sobre el tiempo. Esto lo opero con mucho cuidado y voy a obtener pues que t es igual a 0,5 sobre 10. Hago intercambio de factores, ¿no? Ya saben ustedes, el que está multiplicando pasa a dividir, el que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, estimados estudiantes, resolviendo acá 0,5 entre 10, ¿cuánto sale? A ver, tú sí puedes, tú sí, vamos. 0,5 entre 10 es 0,05 segundos. Muy bien, entonces la respuesta sería 0,05 segundos. Vamos al problema 3. En el problema 3 dice lo siguiente. Un auto se desplaza a 72 km por hora sobre una pista rectilínea. De pronto es frenado, de pronto es frenado o va a frenar, disminuyendo su rapidez a razón de 10 metros por segundo en cada segundo. ¿Cuánto duró el frenado hasta que el auto se detuvo? Esa es la gran pregunta del día de hoy, problema 3. Bueno, acá tenemos nuestro auto, está avanzando con una velocidad inicial de 72 km por hora, pero recuerda que generalmente lo transformamos a metros por segundo, entonces 72 km por hora equivale, transformando, a 20 metros por segundo. El auto va a frenar con 10 metros por segundo al cuadrado, en un intervalo de tiempo t. Entonces cuando se detenga, finalmente el auto tendrá una velocidad de 0. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, justamente me preguntan ese tiempo que demora, ¿no? Hasta que se detenga el auto. Bueno, tú sabes que acá la fórmula sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Menos porque va a desacelerar, es retardado. Reemplazo mis valores, velocidad final es 0, velocidad inicial es 20, menos el tiempo que es, o la aceleración, perdón, que es 10, por el tiempo. Resuelvo con mucho cuidado y compruebo pues que el tiempo sale 2 segundos. Vamos al problema 4. Dice, si el atleta tarda 10 segundos para ir desde A hasta B, ¿cuál es el módulo de la aceleración? Similar al problema anterior, recuerda que la aceleración siempre se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces reemplazamos los valores. La velocidad final es 3 en este caso, la velocidad inicial es 1 y el tiempo es 10 segundos. Operas con mucho cuidado. 3 menos 2 o 3 menos 1 es 2. Entre 10 sería 0,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración sería 0,2 metros por segundo al cuadrado. Vamos con más problemas. Problema 5, a ver. Dice, un móvil ya partió con una rapidez de 5 metros por segundo. Si al cabo de 10 segundos adquiere una rapidez de 25 metros por segundo. Calcule usted el espacio recorrido durante este intervalo de tiempo. Muy bien, entonces me dan las condiciones ahí en la gráfica. Velocidad inicial es 5, porque partió con 5. Velocidad final es 25 metros por segundo. El intervalo que demora es 10 segundos. Y me dicen la distancia que quieren que haya. Bueno, en esta fórmula, ¿cuál sería la adecuada en este problema? ¿Qué fórmula sería? La que hemos visto. La más adecuada sería esta fórmula, ¿no? Que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. No sería la más adecuada, no hay ni vuelta que dar. Reemplazamos mis valores que conozco.
Entonces tendríamos pues 5 más 25 sobre 2 por 10, ¿no? Resuelve con mucho cuidado y vas a comprobar que te sale pues 150 metros. Eso sería, ¿no? El espacio recorrido. Pasemos al problema 6 ahora. En el problema 6 dice lo siguiente. Dos autos de reposo están separados 320 metros. Si los autos parten simultáneamente en la misma dirección y mantienen una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado y 3 metros por segundo al cuadrado, ¿al cabo de cuántos segundos uno alcanza al otro? Bueno, tenemos la distancia inicial de separación, tenemos aceleraciones. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dibujamos acá, muy bien, primero dibujamos nuestras informaciones y lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Acá hay una fórmula y una relación demostrada para problemas posteriores que tengan similar a este problema. Se ha comprobado pues, que el tiempo de alcance en el caso del MRV se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la distancia inicial de separación sobre la diferencia de aceleraciones. Entonces reemplazamos nuestros valores, será 2 veces la distancia inicial, que es 32, y la diferencia de aceleración es 4 menos 3. Resuelve con mucho cuidado, vas a tener pues acá 2 por 32, 64, entre 1, que sería 64, y raíz cuadrada de 64 es 8 segundos. Por eso que acá sería 8 segundos el tiempo de alcance. Continuamos ahora con el problema 7, cuidado acá. Dice, al pasar por B, el auto, este auto, que realiza MRV, presenta la cuarta parte de la rapidez que presentaba en A. Muy bien. Si desde A hasta B emplea un intervalo de 8 segundos, ¿cuál fue su rapidez en A? Muy bien. En este caso también voy a usar esta fórmula, porque me relaciona velocidades, el tiempo y el tiempo. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, reemplazo mis valores que conozco. Tengo por acá, pues, que es 80 la distancia de A a B. Y la información, ¿no? Dice que la velocidad inicial, yo le voy a considerar 4B, porque la velocidad final va a ser la cuarta parte. Entonces le considero como múltiplo de 4. Por eso estoy considerando 4B. Entonces la cuarta parte, la velocidad final será B nomás. Todo dividido entre 2. Pero con mucho cuidado, voy a comprobar entonces que la velocidad me va a salir 4 metros por segundo. Problema 7 interesante, sino que hay que tener en cuenta nomás el criterio de la proporcionalidad, ¿no? Si me dice la cuarta parte, la tercera parte o la segunda parte, dependiendo de este caso va a variar la velocidad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos al problema, antes de eso, cuidado. Pero a nosotros que nos pregunta, ¿cuál fue su rapidez en A, no? Ah, ya, muy bien, tiene razón, cuidado. Me están pidiendo a mí la rapidez en A. Entonces la rapidez en A, estimados estudiantes, acá debe ser 4 veces, ¿no? 4B. Como B me sale 4, 4 por 4 es 16. Perfecto, muy bien, gracias ahí. Vamos al problema 8. En el problema 8, ¿qué dice? Calcula el valor de V si el cuerpo se mueve en MRU. Muy bien, similar al problema anterior. Tengo la aceleración también en la gráfica y tengo el tiempo que demora. Bien, por acá miren la velocidad, está aumentando, ¿no? De una velocidad B ha aumentado a 5 veces B. Entonces, mis datos, el problema son velocidad inicial es B, velocidad final es 5B, tiempo que demora es 3 segundos y la aceleración es 8. Bueno, la fórmula que voy a usar es esta de acá, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Opto por el signo más, me defino por el más porque el cuerpo está aumentando su velocidad, está acelerando. Bueno, reemplazo mis valores, velocidad final es 5B, velocidad inicial es B, y aceleración es 8 y el tiempo es 3. Resuelvo con mucho cuidado, el B pasa a restar, sería 4B y 8 por 3 es 24, le sacamos cuarta y sale, ya se salió. Velocidad sería 6 metros por segundo. Bien, continuando rápidamente con los problemas. Entonces, como ustedes verán, estimados estudiantes, no es nada de otro mundo, es recontra fácil los problemas del MRV. Vamos con el problema 9, dice, calcule el tiempo en el que se detuvo un automóvil. Si su velocidad era de 20 metros por segundo y recorrió 100 metros hasta detenerse. Entonces primero identificamos los valores, los datos que nos dan en el problema. Bueno, nos piden el tiempo, nos dan distancia, nos dan de dato la velocidad inicial, acá, muy bien, 20 metros por segundo, y nos dicen que se va a detener, o sea la velocidad final va a ser 0. Con eso planteamos, recordando también nuestra fórmula, que velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo.
Uso esta fórmula porque justamente son las condiciones de mi problema y son los datos de mi problema. Bien. O también tengo que recordar esta otra fórmula que también me relaciona velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces aceleración por distancia. En este caso voy a usar la combinación de las dos fórmulas. Pero generalmente en los problemas más sencillos simplemente voy a usar una fórmula suficiente. Pero este problema 9 es relativamente un poco más complejo, por eso voy a usar la combinación de estas dos fórmulas. Entonces graficando, ahí está nuestra gráfica, las condiciones, a ver, me dicen que la velocidad inicial es 20, la distancia que va a avanzar es 100 metros, entonces una vez que el móvil avance, el móvil va a frenar, ¿no? Va a desacelerar hasta detenerse, dice bien claro, y cuando se detenga su velocidad final será 0, pues, ¿no? Bien, entonces resolviendo, voy a usar primero esta fórmula para calcular la aceleración. Reemplazo entonces 0 al cuadrado, velocidad final al cuadrado, 20 al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la distancia que es 100. Hacerlo con mucho cuidado y voy a comprobar que la aceleración me sale 2 metros por segundo al cuadrado. Continúo por acá. Velocidad final entonces igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Ahora sí voy a llegar a mi objetivo, ¿no? Que es el tiempo. Bien, entonces acá reemplazo mis valores. Velocidad final es 0, velocidad inicial es 20, menos, porque está desacelerando, 2 veces, que la aceleración que hay es 2 por el tiempo. Resuelvo con mucho cuidado, en este caso saco mitad, y por eso que compruebo que el tiempo me sale 10 segundos. Muy bien, respuesta es 10 segundos. Estimados estudiantes, vamos al problema número 10, el último del día de hoy. Del gráfico, dice este gráfico, cuidado acá, a partir del instante mostrado, después de cuánto tiempo el móvil A alcanzará al móvil B. Bueno, es relativamente un problema de tiempo de alcance. Muy bien, entonces resolvemos con mucho cuidado. Acá tenemos las claves. Entonces, primero vamos a identificar los datos. Para A, para el móvil A con MRU, tenemos los siguientes datos. Bueno, tenemos el tiempo, tenemos su velocidad inicial que sí es 2 metros. Tenemos su aceleración que es 1. Perfecto. Para el móvil B tenemos de información esta velocidad que es 4. Su tiempo no lo tenemos, ese tiempo que tanto nos están pidiendo. Muy bien. Entonces ahí tenemos las informaciones necesarias. Vamos a resolver. Bueno, en primer lugar, el espacio 1, que vamos a ver a continuación, este espacio 1, que es lo que va a avanzar el móvil A para encontrar al móvil B, va a ser igual pues a la suma de la distancia inicial de que estaban separados, más la del espacio 2, que va a recorrer el móvil B. Porque recuerda que ambos están en movimiento, ¿no? Muy bien, por acá entonces, estimados estudiantes, en este caso recuerda también que el móvil A realiza un MRU, en cambio el móvil B realiza un MRU y el móvil A realiza un MRV, ¿no? Tengan cuidado por acá. Cuidado. Se repite acá, cuidado. Recuerda, para el móvil A, para A realiza un movimiento que es el MRV. El MRV. En cambio, para el móvil B realiza el MRV. Entonces, cada uno ya tiene su particularidad y sus fórmulas en particular. No puedo emplear la fórmula anterior, que ¿no? El tiempo de alcance es igual a raíz cuadrada 2 veces la distancia entre la diferencia de aceleraciones, porque aquí estoy combinando tanto el MRV con el MRU. O sea, dos movimientos combinados para un mismo problema. Entonces, estimados estudiantes, por eso estoy optando por hallar las distancias, los espacios recorridos. Por eso que estoy optando por hallar el espacio recorrido de A y el espacio recorrido de B. Y luego lo estoy relacionando con los segmentos. Mira, diré pues el total, que es espacio 1, debe ser igual a la distancia inicial más el espacio 2 que va a avanzar el móvil B. Entonces por acá, primero voy a usar, voy a hallar el espacio 1 del móvil A que realiza MRV. Con los datos que conozco, ¿no? Conozco su velocidad inicial que es 2, el tiempo no lo conozco, es lo que me está pidiendo el problema de manera general. Bueno, será un medio de la aceleración de A, que vale 1, por el tiempo al cuadrado. En cuanto al espacio 2 del móvil B que recorre con movimiento MRU, será pues espacio 2 será igual a velocidad A por el tiempo. Reemplazo mi velocidad constante que es 4 por el tiempo que también necesito ya. Este tiempo T es para ambos igual, es lo mismo que van a emplear ambos móviles. Entonces por eso que yo voy a, de alguna forma, bueno, voy a reemplazar, ¿no?, mis valores a esta fórmula que he considerado a comienzo.
Entonces estoy diciendo que el espacio 1, que es todo esto de acá, va a ser igual a la distancia, o va a ser igual a a 16 más el espacio 2. El espacio 2 vale 4t. Entonces sería cuestión de resolver esta fórmula, que relativamente es el álgebra, un poquito de álgebra vamos a usar acá, una ecuación de segundo grado, muy bien, resolviendo con mucho cuidado, o si no aplicas el método del tanteo, y te va a salir que el tiempo en realidad es 8 segundos. Compruébalo, demuestra esta parte es algebraica, estimados estudiantes, sé que son expertos haciendo esto, entonces lo van a demostrar, ¿ya? Entonces será hasta esta instancia, ya nos encontraremos en el próximo tema. Un saludo a todos, estimados estudiantes, adiós, adiós.